Bien, vamos ahora a la lectura de la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor, bendiga su santa palabra. Amén. Una cosa hemos de tener segura, ¿no? Si somos creyentes, hemos de tener seguro que en nuestra vida, como creyentes, pues estamos en los caminos del Señor, van a venir pruebas, ¿no? Van a venir pruebas, más tarde o más temprano, de una manera o de otra manera, pero han de venir esas pruebas que nos vienen siempre de parte de Dios. Y esas pruebas, pues, que vienen de parte de Dios, pueden tener un sentido u otro, una finalidad, propósito u otro. Puede ser, pues, aunque sin duda que va a obrar en nosotros para que nosotros podamos, digamos, ser más purificados, ¿no?, de nuestros pecados y de nuestra vieja manera de ser, ¿no?, pulirnos, ¿no?, hacer avanzar en nosotros la obra del Señor, confirmarnos en la fe y, bien, pues establecer además, ¿no?, a establecer nuestro corazón, hacernos afianzar, ¿no?, después de haber superado esa prueba, haber visto que hemos, hecho una etapa en el camino y, bueno, pues digamos, afianzar nuestro corazón
para lo que nos queda por delante. Y hemos estado leyendo en Primera de Pedro, en el capítulo 5, también acerca precisamente de estas pruebas. Está hablando del diablo, ¿verdad?, que está alrededor de nosotros como un león rugiente, en el capítulo 5, versículo 8, y después dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vemos, ¿no? Sí, el diablo, como un león rugiente, nos puede causar, pues, daños, y esto, pues, va a ser para nosotros una prueba en nuestra fe. Pero vemos, dice que el Dios, versículo 10, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos lo que produce la prueba, o el perseverar en la prueba, el continuar adelante bajo la prueba, que somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en la fe. Entonces, las pruebas nos han de venir, y bueno, pues a nadie, pues en principio le gusta, no es un plato de buen gusto, que sea de nuestro gusto el ser probados, pero esto obra en nosotros un buen fin. Esto nos ayuda, como dice también, pues Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Las pruebas también nos ayudan a nosotros. Entonces nosotros las hemos de afrontar con esa mentalidad, con ese pensamiento. Entonces vemos que esto es precisamente lo que encontramos aquí. Una prueba para Saúl. Una prueba para Saúl, y vemos pues que él tristemente, trágicamente, no superó la prueba. La prueba, pues, el Señor nos la da para que la superemos con su gracia. Podría darse el caso que no se supere, que nos quedemos por debajo del listón y que no lo superemos. Y es lo que ocurrió precisamente a Saúl. Recibió esa prueba y no la superó, no la pasó. Esa prueba, como hemos dicho, no le tardó mucho en llegar. Él, pues, había sido ungido, él había sido amado rey, él había demostrado verdaderamente que él era rey. Bien, pues vemos ahora el versículo 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Bueno, es una manera un poco llamativa de expresar aquí el texto bíblico, que había reinado 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, no sé, en realidad, pues el sentido, si hay alguno, pero bueno, en todo caso, lo que nos encontramos aquí, que había sido muy poco tiempo, 2 años, ¿no?, en su reinado, y él, pues, se encontró con la guerra con los filisteos. La guerra de los filisteos, que en aquel tiempo dominaban a Israel. Y lo dominaban, pues, hasta el punto que lo tenían completamente, pues, subyugados y, pues, completamente oprimidos, hasta el punto que, no lo hemos leído, pero más adelante, en este mismo capítulo, en el versículo 19, nos dice que no había herrero. En Israel, los filisteos no les dejaban que tuvieran herreros. ¿Por qué? Porque decían, si estos, pues, tienen herreros para arreglar la hoz o la guadaña o lo que sea, pues ese mismo herrero va a hacer aquí espadas, y va a hacer aquí flechas, y va a hacer lanzas, y vamos a tener aquí problemas. Entonces, ¿qué? Prohíben completamente que haya herreros, y pues entonces cualquier campesino de cualquier pueblo, cualquier pueblo de las montañas o en el lugar más recóndito, tenía que ir a Filistea, a que allí los herreros le repararan la simple hoz, ¿verdad? Con el gasto económico, con la sangría, porque después también le está pagando a los herreros del país vecino, del país enemigo, y ese dinero no se queda en el propio país. Total, que lo tenían completamente dominados, y por lo tanto todo el país
estaba indefenso ante un enemigo que les superaba con mucho. Entonces resulta que vino pues ese problema, surge esa guerra contra los filisteos que leemos en el versículo 1 y 2, cuando él, por supuesto, como rey, dice, escogió a 3.000 hombres de Israel, los cuales estaban con él, con Saúl, 2.000 en Micmas y en el monte Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Se quedó, por lo tanto, con 3.000 hombres, 2.000 para él como rey, el director del ejército, 1.000 su hijo Jonatán, y aquí en el versículo 3 vemos que Jonatán tomó la iniciativa, atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. No vemos que haya consultado nada con su padre, no vemos tampoco que su padre tuviera la intención de hacerlo. Él tomó la iniciativa, seguramente por la inacción de su padre. Si no, él no hace nada, yo tengo 1.000 hombres, es fácil hacerlo, pues bueno, más fácil lo hubiera tenido Saúl, ¿verdad? Con 2.000 que Jonatán con 1.000, ¿no? El caso es que vemos que él tomó esa iniciativa, y entonces el problema es lo que nos dice en el versículo 4, que la noticia se extendió por todas partes, y pues por otra parte los filisteos pensaron en tomar las represalias. Entonces subieron con todo el ejército que tuvieran, juntaron para pelear contra Israel, en el versículo 5, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Entonces, contra todos estos, este inmenso poderío, ese ejército tan tremendo que tenían delante, bueno, pues vemos que ellos solamente tenían 3.000 hombres, que no había seguramente más armas para estos 3.000 hombres que los 3.000 hombres estos que estaban aquí. Y entonces, bueno, vemos el terror del pueblo. Toda la gente huyó, o toda la gente se escondió en agujeros, en las cuevas, en las rocas de las montañas, en cisternas incluso, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba aterrado de las consecuencias, ¿no?, de las represalias que le iban a dar los filisteos. Bien, pues vemos que en todo caso, si vemos la situación desde el punto de vista, digamos, del Señor, ¿no?, la perspectiva cambia. La perspectiva cambia. Humanamente hablando, vemos a todos los filisteos que se nos vienen encima, son 30.000 carros, son 6.000 jinetes, un ejército innumerable, y nosotros somos aquí, nada, 3.000 con muy pocas armas, ¿no? Bueno, pero si vemos también las cosas desde el punto de vista del Señor y de su palabra, ¿qué es lo que nos encontramos? Que bueno, lo que estaba ocurriendo aquí, eso no era nada nuevo. Es decir, que en el fondo el propósito de que hubiera rey, el propósito de que Saúl fuera rey, era precisamente eso. Para eso él fue elegido rey. Leemos en el capítulo 9, el versículo 16, que la misma palabra de Dios a Samuel, cuando lo iba a ungir, era esto: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Entonces Dios lo eligió. ¿Cuál era el propósito? Salvar a su pueblo de mano de los filisteos. Eso era precisamente el propósito. Y entonces nos acordamos que después estuvo el incidente de Nahás, el rey Nahás amonita, que quería sacarle el ojo derecho a los de Jabes de Galaad, ¿no?
Bueno, y eso fue precisamente el incidente que hizo que Saúl se reafirmara, ¿no? Se levantara, viniera el Espíritu del Señor sobre él, y entonces pues hiciera que todo Israel salieran como un solo hombre a hacerle frente a Nahas Amonita. Pero vemos, Nahas Amonita no era filisteo. Entonces vemos que el propósito principal fue que salvara a Israel de los filisteos. El Señor ya había visto su aflicción y el Señor había escuchado sus lamentaciones y sus oraciones, y el Señor había dicho hasta aquí. Y ahora pues vamos a librar a Israel por mano de Saúl. Con lo cual lo de Nahas, el rey de los amonitas, vino a ser una confirmación. Si el Señor nos llama a algo y nos envía, el Señor pues lo va a confirmar delante de nosotros. ¿Y de qué manera lo va a confirmar? Bueno, de una manera o de otra. En este caso vemos que lo confirmó dándole también una victoria ante otra nación, ¿no? De una manera o de otra, el Señor, si nos llama y nos envía, lo confirma. No puede ser de otra manera. No nos va a llamar, nos va a enviar para que todo se venga abajo. Lo va a confirmar. Y entonces, pues, de esta manera, esto vino a ser una señal. Vino a ser una señal para Saúl de lo que él podría hacer después. Entonces, para eso mismo, el Señor lo había llamado y lo había ungido como rey. Por lo tanto, ahora no era nada más que la hora de la verdad. Para eso yo te he llamado. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de que lo derrotes. Llegó la hora de la verdad. Y lo que ocurrió, el incidente que ocurrió con Jonatán, tarde o temprano tenía que llegar también, porque para eso el Señor lo había puesto, para eso el Señor lo había llamado. Y además encontramos lo que leímos en el capítulo 10, versículo 7, cuando Samuel ungió a Saúl, le dio toda una serie también de instrucciones. Entonces en el versículo 7 vemos que dijo, bueno, en el versículo 5 dijo que después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Bueno, entonces habla de que te encontrarás allí con una compañía de profetas, y entonces tú también profetizarás, porque vendrá el Espíritu del Señor sobre ti. Y dice, cuando te hayan sucedido estas señales, versículo 7, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Entonces vemos, es como si dijera, ahí está el campamento de los filisteos, vendrá el Espíritu del Señor sobre ti, y entonces tú haz lo que se puede decir quieras o lo que puedas, porque el Señor estará contigo. Lo que tú hagas, el Señor lo confirmará. Lo que tú hagas, el Señor te ayudará. Entonces vemos, lo que aquí está diciendo es, bueno, que en definitiva, ya lo hemos dicho, para eso te he puesto rey. Yo te puse rey para este momento. Yo te puse rey para esto que estamos viendo aquí. No es nada del otro jueves, no es nada del otro mundo. Pues entonces, no nos tenemos que sorprender. Para eso, pues, te he puesto como rey. Bien. Entonces llegó, como se dice, la hora de la verdad, como hemos dicho. El problema, por lo tanto, es que, al ver toda esa multitud, ¿no?, en vez de estar mirando que el Señor nos ha llamado para esto, están mirando el gran ejército que se te viene encima. En vez de estar mirando al Señor, están mirando a las circunstancias. Hombre, también tenemos que mirar algo a las circunstancias, no deben ser tampoco ni insensatos ni locos, ¿no? Pero por otra parte, hemos de estar mirando sobre todo al Señor. Si el Señor ha hecho estos planes, el Señor sabrá cómo sacarnos. Entonces, de esa manera nos lleva a la idea también, ¿no?,
a acordarnos, a no olvidar que para Dios es lo mismo salvar con muchos que con pocos. ¿Por qué? Pues porque Dios es el Todopoderoso. Y esto pues se ha visto a lo largo también de la historia de Israel. Allá está Abraham, por ejemplo, en Génesis 12, que con 300 hombres, ¿no? Con 300 hombres él derrotó también a 4 reyes que habían apresado a Lot y a toda su familia. O también en la historia de los jueces, ¿no? Ahí tenemos también a Gedeón, que también con 300 hombres él había derrotado a una cantidad también inmensa creo que también eran filisteos, ¿no? Los jueces 6, etc. Con lo cual, vemos para el Señor lo mismo es, porque Dios es el Todopoderoso. Así entonces vemos, es lo que su hijo mismo, Jonatán, repetiría en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Son las palabras de Jonatán a su paje cuando los dos fueron a atacar otro destacamento de los filisteos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios es el Todopoderoso. Dios evidentemente usa los medios. Dios evidentemente usa nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, está bien, por supuesto, tener esto presente, pero también, sobre todo, hemos de recordar que Dios no está atado ni limitado a nuestros medios. Dios los puede utilizar, pero Dios también puede actuar sin medios, ¿no? O más allá de los medios, ¿verdad? Jesucristo, para alimentar a los 5.000 y a los 4.000, pues era con un par de panes, también unos cuantos pescados, ¿verdad? No los alimentó del aire, pero fue mucho más allá de los medios que tenían los apóstoles, con lo cual Dios puede actuar pues sin medios, y es un milagro, ¿no? O mucho más allá de los medios que nosotros tenemos, los pocos o pobres medios que nosotros tenemos, ¿no? O aún en contra de nuestros medios o los medios de los hombres. Dios es el Todopoderoso. Si no fuera así, Él no sería Dios, pero Él es el Todopoderoso y de esta manera Él puede hacer todo lo que Él se haya propuesto hacer. Bien, eso por una parte, y después por otra parte, bueno, pues acordarse de las promesas de Dios. Acordarse de las promesas de Dios que decía, por ejemplo, en Deuteronomio 28, que tus enemigos saldrán contra ti por un camino y se irán delante de ti por 7 caminos. Como estas, hay muchas otras promesas dentro de la palabra del Señor para los creyentes. Con lo cual, si nos podemos encontrar con circunstancias difíciles o con pruebas, ¿qué hemos de estar recordando? Los propósitos que el Señor tiene. Hemos visto esos propósitos de perfeccionarnos, establecernos, confirmarnos en la fe y hacer que después avancemos. Hemos de estar pues echando a mano que para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Para dar bendición. ¿Pero cómo? No, pues es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como nos dice el libro de Hechos. Y después, bueno, recordar que es el Señor quien va a proveer fuerzas para nosotros, para hacerlas frente y para no desmayar. Él va a ayudarnos. Bien, pues entonces en la prueba decíamos, Saúl se quedó por abajo del listón, él no lo superó. ¿Por qué? Porque en vez de estar mirando todas esas cosas, estuvo mirando las circunstancias, lo que se le venía encima, el pueblo se le desertaba, y ahora van a venir, ¿y qué va a ser de nosotros entonces? Entonces vemos en el versículo 8 que estuvo esperando ahí 7 días, esperando a que viniera Samuel, pero vio que el hombre tardaba y dijo, oye, pues tenemos que hacer algo, hemos de sacar aquí esto como sea adelante, y bueno, vamos a implorar el favor de Jehová. Él hizo
los sacrificios que nos dice en el versículo 10. Entonces, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Entonces vemos que para eso también el Señor había puesto esa prueba. La prueba era estar esperando a que Samuel viniera, ¿no? Era un poco de temple, ¿no? Tener el temple de estar esperando con todo el peligro que se nos viene, con todo el pueblo que se me está yendo, esperar a que venga Samuel y entonces oraremos y recibiremos el favor del Señor. Bueno, es que eso fue precisamente el mandamiento que recibió de Dios, de parte de Samuel. Y en el capítulo 10, en el versículo 8, hemos leído el versículo 7, el anterior, cuando dijo: cuando te ocurren estas cosas, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Y dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. 7 días. Entonces, sí, él pues está 7 días, pero ve que a lo mejor está tardando 5 minutos más. Pues nada, ya él pues tomó la iniciativa de solucionarse el problema. Esto es un problema, ¿verdad? El querer solucionarse uno de los problemas. Esto no es un juego de palabras, pero es así. Cuando nosotros queremos pues hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar al Señor, pues es un problema para nosotros. No vamos a solucionar ningún problema, nos lo vamos a añadir. No hemos de actuar según nuestra propia prudencia, hemos de actuar según la palabra del Señor. Y en lo que hizo también Saúl, hay un problema añadido más, que es que él ofreció sacrificio, pero la cuestión es que él era rey. Él no era sacerdote, él era rey. Y los reyes no podían ofrecer sacrificios. Samuel, él era sacerdote y él podía ofrecer sacrificios. Y el Señor, en su palabra, nunca había dejado que los reyes ofrecieran sacrificios. Los sacerdotes lo podían hacer porque habían sido santificados según las normas y los mandamientos y las ordenanzas que Dios había dado en su palabra. Pero los reyes no habían sido santificados para esa obra. Con lo cual vemos que él, sin ser sacerdote, se toma esta atribución para sí, ¿verdad? Recordemos que hubo un rey posterior que se llamaba Urías, y ese que él era un buen rey, pero él también quiso hacer de sacerdote y él entró en el templo para ofrecer incienso, no ofrecer sacrificios, incienso. Y el Señor le hirió con la lepra y estaban ahí los sacerdotes impidiendo que pasaran, ¿no? Y se fijan y vieron que en la frente de Urías salió la lepra. Y lo declararon leproso y lo sacaron corriendo del templo porque se había contaminado de esa manera. Eso por querer ofrecer incienso aromático que no era un sacrificio sangriento. Pues cuánto más fallo o falta o pecado hizo Saúl por hacer este sacrificio, este holocausto sangriento. Se tomó unas atribuciones que nadie le había dado. Hebreos dice que nadie toma para sí la honra del sacerdocio, sino aquel a quien Dios lo da. Y Dios no le había dado esto a Saúl. Le había dado que fuera rey y que dirigiera la guerra, pero que no hicieras los sacrificios. Con lo cual, la importancia de también saber qué es lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, no todos somos reyes, por supuesto, ni sacerdotes hoy en día, aunque sí que ahora somos un pueblo de reyes y sacerdotes, que dice 1 de Pedro, pero la cuestión es que, en general, para nuestra vida, hemos de, limitarnos a lo que nos dice la palabra del Señor. Sobre todo estoy hablando en el servicio al Señor, también en la iglesia,
hemos de estar pues limitados, controlados por la palabra del Señor, guiados por la palabra de Dios y no tomar pues más atribuciones de lo que el Señor pues nos da a cada momento, no tomarnos las libertades que el Señor, no tomarlas que el Señor nos ha dado. Bien, pues entonces imploró de esta manera, él quiso, o creía que de esa manera pues le iba a ir bien, y el problema fue todo lo contrario, que no superó esa prueba, y entonces la respuesta de Samuel, es la que leemos en el versículo 13: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, que Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubieras pasado esta prueba y habría sido confirmado para siempre, tú y tu descendencia, pero ahora no ha pasado, con lo cual no será duradero. Entonces vemos, él quiso implorar el favor en base a sus propios esfuerzos. Él quiso implorar el favor del Señor en base a sus propios recursos, en base a sus propias, por lo tanto, obras. Él tenía que hacer. Y de esa manera, si vamos a pasar las pruebas de esa manera, es bastante seguro que vamos a caer. Porque las pruebas que hemos de pasar como creyentes no las hemos de pasar apoyándonos en nosotros mismos, o que nosotros por nosotros mismos las hemos de superar por nosotros mismos, sino que hemos de pasarlas en la fe del Señor Jesucristo. Hemos de recordar quién cayó en la prueba por excelencia. ¿Cuál fue la prueba por excelencia? La de Adán en el paraíso. Y él era sin pecado. Él era sin mancha. Él era inocente, santo y justo delante de Dios. Y él tenía el poder en sí mismo, en su voluntad, en su albedrío, para permanecer fiel al Señor y no caer. Y sin embargo él cayó. Y después de él, todos los hombres, toda la raza humana, todos los hijos de Adán son pecadores. Por lo tanto, nosotros también lo somos. Y bien, pues entonces nadie ha podido pasar nunca prueba alguna delante del Señor en base a sus propias obras. Sabemos quién superó la prueba, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Jesucristo, hombre, quien él, nos acordamos, en el desierto estuvo 40 días y 40 noches y fue pues tentado por el tentador. ¿Cuánta hambre no tendría él, no? Dijo: si eres el Hijo de Dios, estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Ah, bueno, veo que estás confiando en la palabra de Dios. Bueno, pues entonces subámonos aquí al templo, tírate ahora abajo, si tanto confías, ¿no? Ah, bueno, pues entonces vamos a ir al lugar a este monte tanto, y te mostró todos los reinos, toda su gloria, los reinos del mundo, y esto será tuyo si me adoras. Y él, pues, vemos que el Señor Jesucristo estuvo firme y él no cayó en esas tentaciones que fueron reales, no fueron pues simuladas, fueron reales, y él, sin embargo, las resistió y no cayó en pecado alguno. Y ha sido el único que ha pasado la prueba por las obras satisfactoriamente. Nosotros como creyentes hemos de pasar pruebas, pero no hemos de pasarlas confiando en la carne, sino confiando en el Señor Jesucristo, en aquel que venció y que ha pasado, por lo tanto, la prueba satisfactoriamente para todo el pueblo de Dios. No vamos a olvidar, por lo tanto, esto. Esta es la gran lección que nos da el Evangelio para que podamos seguir adelante, continuar adelante, firmes, sin recular, sin ir atrás, continuar adelante, y de esa manera el Señor nos confirmará, nos perfeccionará, nos establecerá hasta el final sin caída. Pues que así sea, el Señor bendiga su palabra. Amén.